Thank you, Tinus, and thank you for both keynote speakers to give us so brilliant lectures. We have a very interesting session today with Guadalupe Aguirre also, and we will talk about SEPTED for women. And to set the context, I will present, in very brief, a research that I am doing in Chile, Honduras, with different groups of women. I know that we have translation, so I will start to talk in Spanish. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo sé que tenemos traducción, así es que voy a presentar mi ponencia sobre SEPTED y mujeres en español, sobre una investigación que estoy haciendo en 2 países, con distintos grupos de mujeres. Y lo que quiero decir, primero lo que quiero destacar es que cuando uno trabaja SEPTED o hace una intervención para la seguridad urbana, es muy importante entender que tenemos la seguridad objetiva, pero también la seguridad subjetiva. La seguridad objetiva es cuando ocurren delitos, somos víctimas, a veces se denuncian, otras veces no, que es lo que se conoce como la cifra negra, pero también es importante entender que existe la percepción de inseguridad. Y este trabajo con mujeres, especialmente, tanto en Chile como en Honduras, me ha llevado a investigar y a descubrir y a generar evidencia que esta percepción de inseguridad en las mujeres es especial. Se construye de otra forma que como la construyen los hombres, especialmente cuando se trata del espacio público. Cuando hablamos de seguridad urbana en estos grupos específicos como mujeres, claramente estamos hablando también de prevención, de violencia y delito. Por eso es importante pesquisar. Y SEPTED, esta metodología que mediante la modificación de variables socioambientales nos ayuda a reducir las oportunidades delictivas, la percepción de inseguridad, pero también a aumentar la cohesión comunitaria. Me gustó mucho lo que comentó Gerard en términos de que SEPTED es una metodología viva que ha ido evolucionando. Ya mencionaron SEPTED de primera generación, de segunda generación y de tercera. SEPTED de tercera generación, que está en desarrollo, es una teoría que se está creando, es la última gran aporte que se hace a la metodología SEPTED y que tiene que ver con entender las motivaciones humanas, las motivaciones criminales, muy conectado con la pirámide de Maslow y se basa también en las 4 S de la sustentabilidad. Sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social y sanitaria. ¿Y por qué me interesa destacar la sustentabilidad sanitaria? Porque tiene que ver con la salud mental. Y ahí me conecto con el tema de mujeres. El primer grupo de mujeres con el que nosotros trabajamos es un grupo de niñas jóvenes entre 8 y 12 años. Lo trabajé con Emma Suazo en Honduras, donde le pedimos que soñaran su barrio con la técnica de nube de sueños que vamos a ver más adelante por la tarde en un taller. Se les pone una cartulina en blanco, se les pasan lápices de colores y se les piden que ellas sueñen su barrio. Y fue muy interesante ver lo que empezaron a soñar. Como ustedes pueden ver, ahí hay algunos ejemplos de sus sueños. Y lo que nosotros hacemos con esta técnica es que analizamos del total de la muestra de sueños qué elementos son los que más se repiten en niñas, qué elementos son los que más se repiten en niños, por ejemplo, y empezamos a comparar. Y nos empezó a llamar la atención las distintas necesidades ambientales de niñas y niños en este lugar de Tela, en Honduras. Por ejemplo, las niñas mostraban una necesidad mayor de mejorar las casas, como el mundo más íntimo, más privado, y la estructura que las contenía. En cambio, niños, generalmente en esta edad, pedían más espacio público, más canchas, para poder desarrollarse deportivamente. También contrastamos esta muestra con un grupo de mujeres mayores, adultas mayores, entre 68 y 74 años, de Puente Alto, en Santiago, que es un trabajo que estoy haciendo con Olga, que está acá, que es directora de seguridad de Puente Alto, y ellas nos mostraron una gran necesidad de acciones e interacción social, especialmente post-pandemia. Durante pandemia sintieron mucha soledad, mucha vulnerabilidad psicológica, tuvieron que lidiar con lutos, tuvieron que lidiar emocionalmente con la muerte. Entonces, lo que pasa post-pandemia es que quieren celebrar la vida y quieren hacerlo junto a otras vecinas. Acá se muestran algunos dibujos de justamente sus emociones de estrés y angustia frente a la pandemia
Y si se fijan, ellas mismas representan su comunidad acá, pero no dibujan personas, que esto es algo que nosotros empezamos a ver de forma repetitiva en varios países cuando aplicábamos nubes de sueño. En repetición de elementos, ellas valoran mucho las variables o los elementos naturales del paisaje, bueno, y la convivencia. Esta es la nube de sueño que hicimos también con mujeres adultas de Puerto Varas, que es una ciudad que está más al sur de Chile. Y en Puerto Varas, por eso están estas chimeneas acá, porque hace mucho más frío y ellas mismas representan sus chimeneas, pero ellas se fijan que dibujan la estructura comunitaria, pero dibujan a sus niños jugando, pero no se dibujan a sí mismas. Entonces también hay un tema ahí de fracción de la composición social entre ellas, que uno puede trabajar con una metodología CEPTED. Se aplica nuevamente la repetición de elementos y vemos cómo empieza a aparecer temas muy importantes, las flores. Para ellas, las flores representan un elemento del paisajismo que es importante destacar en los proyectos. Y uno podría decir, ¿y qué tiene que ver con seguridad esto? Tiene todo que ver, porque si nosotros conectamos con lo que estos grupos específicos realmente necesitan, vamos a poder hacer intervenciones específicas para lo que necesitan y van a haber una mayor identificación con el entorno. Esta es otra ciudad con la que trabajamos con niños y niñas en Yanquihue, que queda al borde de un lago, y dibujaron mucho sus volcanes. Estos niños y niñas nos llamó mucho la atención porque en el grupo de niños y niñas entre 8 y 12 años había niños migrantes. Lo que pudimos detectar es que niños y niñas chilenas tenían ciertas necesidades especiales ambientales, por ejemplo, que hubiera menos violencia doméstica, que hubiera menos incivilidades en el espacio público, en tanto las niñas migrantes necesitaban ser más integradas y más empatía por el resto de la sociedad chilena. Toda esta metodología de las nubes de sueño, de trabajar con estos grupos específicos de mujeres y contrastar con las necesidades de los hombres, nos ha permitido darnos cuenta que efectivamente la mirada de género es importante. Es importante para la metodología CEPTED y tenemos que generar más investigación con más evidencia científica que nos permita hacer proyectos mucho más acotados a lo que estos grupos necesitan. Con toda esta información y en gran parte por el proyecto y trabajo que estamos haciendo con Guadalupe, también acá en Brasil, que ella va a contar, yo publiqué esta guía en el mes de septiembre, que es Guía CEPTED para Mujeres. Está en portugués y en inglés, donde explico y cuento un poco esta investigación y algunas recomendaciones para proyectos de intervención específicamente en mujeres. Entonces los invito a verla, la subí al App Academia, que es gratuito y pueden descargarla fácilmente. Muchas gracias. Hi, my name is Guadalupe Aguirre and I'm the Gender Coordinator of CAF, Latin American and the Caribbean Bank of Development, and I'm going to talk in Spanish. I'm from Argentina and I live in Buenos Aires. I understand English, I understand Portuguese, but it's a little bit rusty for me to talk in other language. So thank you, Maca, thank you, Percival, for having me today, and let me introduce you to why gender is important for urban security and for urban planning as well. So I'm starting in Spanish now. Entonces, voy a complementarme las presentaciones anteriores de los keynote speakers que me parecieron muy importantes para introducir el tema, y esto es como la otra cara de la moneda, ¿no? A las cuestiones de seguridad, al diseño urbano, a la planificación urbana, ¿por qué incorporarle lo que nosotras llamamos, cuando hablamos de género, los lentes de género? Una mirada complementaria de la, digamos, más tradicional en términos de diseño urbano y también de políticas de seguridad. Nosotros en CAF trabajamos en toda la región, estamos en 21 países, en Latinoamérica, el Caribe, en España y Portugal, así que esta es también una mirada regional que intentamos llevar adelante desde la coordinación de género.
Y como bien Maca comentó, estamos trabajando aquí en Brasil. Acá veo a uno de los muchachos que está de Fortaleza, que está llevando adelante este proyecto. Estamos en tres ciudades de Ceará, llevando adelante CEPTED con mirada de género. Pero bueno, ¿de qué hablamos finalmente cuando hablamos de género? Tenemos el tiempo acotado, así que no voy a hacer las preguntas, recolectar, pero básicamente pensamos en que hablamos de mujeres, ¿no? Una respuesta típica sería: estamos hablando de mujeres. No es incorrecto, pero es un poquitito más que eso, digamos. Porque todos nacemos con un sexo, nos asignan un sexo al nacer. Voy a adelantar, creo que es ahí está. Cuando nosotros nacemos nos asignan somos varones o somos mujeres, esto en términos binarios, después hay otras variedades, pero en términos generales, o nacemos hombres o nacemos mujeres. Y el nacer con un sexo u otro es como, para hacer una metáfora, una alegoría, como un perchero. Si nacemos mujeres nos asignan roles, comportamientos, habilidades que se esperan de nosotras, y si una persona nace varón, lo mismo. Se le asignan, se le van colgando roles, comportamientos, habilidades que no solamente son esperados, sino que son permitidos y valorados. Y esa diferencia de roles que empiezan con qué sexo nacemos, se transforma en jerarquía. Y ese es el punto nodal de la cuestión de género. No es solamente que somos hombres y mujeres y que efectivamente somos distintos, sino que se nos asignan socialmente mediante todos los ámbitos de socialización, empezando por la familia, pero siguiendo por la escuela, las amistades, todos los distintos ámbitos donde nos movemos, y eso se premia y se castiga. Si seguimos esos roles y comportamientos, la vestimenta también, que se espera de nosotros, somos premiados, y si nos salimos de la norma, tanto mujeres como varones, somos castigados. Y hay distintas formas de castigo, no necesariamente física, ¿no? Sino distintos tipos de discriminaciones al no seguir esa regla. Entonces, el género es un concepto relacional. ¿Cómo nos situamos socialmente y en la relación entre mujeres y varones en torno a esos comportamientos apropiados, esperables, permitidos y valorados? Esto es mucho más largo, esto es muy, muy breve, pero básicamente y tradicionalmente, a lo largo de culturas, a lo largo de décadas, a lo largo de regiones, a los varones se les ha asignado el espacio público, la toma de decisiones, y a las mujeres el espacio privado, el espacio doméstico, a los hombres las tareas productivas y a las mujeres las tareas reproductivas. Y por supuesto que se han naturalizado esos roles. Si bien son una construcción social y cultural, se toman como naturales. Y por supuesto que forman parte de un contexto sociocultural y se intersectan con otras variables. No es lo mismo ser una mujer blanca, educada, rica, que ser una mujer afrodescendiente, inmigrante, por ejemplo. Lo mismo con los hombres. Entonces, estas categorías se intersectan con otras variables sociales que determinan distintos tipos de participación en la sociedad y también distintos tipos de discriminaciones. Y si bien el género es un concepto relacional, ¿por qué hablamos de género y hablamos de mujeres? Porque las mujeres históricamente seguimos teniendo un rol subordinado por esta división de roles que, bueno, se basa en la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres en el ámbito privado, dentro de los hogares, tareas reproductivas, y los hombres en el ámbito público tomando decisiones públicas que nos afectan también a las mujeres, pero que muchas veces, como no tenemos voz en esas decisiones públicas, no son tomadas en cuenta. Un poco lo que decía Maca en su presentación. Perdón, me equivoqué. A ver, sí. ¿No estaría funcionando? Ahí está, era más fácil. Entonces, cuando hablamos de igualdad de género, ¿de qué hablamos? No hablamos de que mujeres y hombres tenemos que ser iguales, porque no somos iguales, ese no es el objetivo,
sino que tiene que ver con una igualdad de derechos, que tengamos hombres y mujeres los mismos derechos. En este caso particular del encuentro de hoy y de mañana, tiene que ver con el mismo acceso a las políticas de seguridad y a la planificación urbana. Porque si bien es cierto, como decía el keynote speaker al inicio, las ciudades son un mercado de trabajo. Para que haya mercado de trabajo también tiene que haber tareas de cuidado, tareas reproductivas. Entonces las ciudades también tienen que estar planificadas, no solamente para poder ir al trabajo, sino para que esas tareas reproductivas se puedan realizar y que las personas que las desarrollan, que son desproporcionadamente mujeres, las puedan desarrollar en condiciones de dignidad y de acceso, ¿no? Porque si no tenemos acceso a un hospital, a la escuela, al supermercado, a la farmacia o al supermercado, al mercado, etcétera, ahí también hay un gap que en general que tradicionalmente, vamos a decir así, no se ha tenido en cuenta para el diseño urbano y eso impacta fuertemente en las condiciones de seguridad. Entonces, para volver a la igualdad de género, también es importante recalcar que no es un asunto de mujeres, sino que es un asunto de la sociedad entera, porque finalmente es una cuestión de derechos humanos y de derechos humanos muy básicos, empezando por el derecho a la vida y a una vida digna. Entonces, ya lo adelanté un poquito, pero básicamente el espacio público, por esta división sexual del trabajo, donde tradicionalmente los hombres han tomado las decisiones públicas para la sociedad entera en toda su diversidad, no ha tenido en cuenta esta diferenciación, estas diferentes necesidades de mujeres y de varones. He puesto en términos muy simples, porque también hay otros grupos poblacionales que han sido históricamente discriminados en torno a la planificación urbana y a las cuestiones de seguridad, a las políticas de seguridad más tradicionales. Niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Pero básicamente, y hay una gran diferencia en la planificación de las ciudades y en la vivencia, como decía Macarena antes, del espacio público para hombres y mujeres. En general, las políticas de seguridad toman los datos, lo que se llaman, voy a repetir lo que dijo Maca, los datos objetivos. Y los datos objetivos relacionados con los códigos penales de nuestros países, ¿no? Lo que se puede penar, robo, hurto, homicidio, etc. Las políticas de seguridad en general no tienen en cuenta la percepción de inseguridad, ni de hombres ni de mujeres, pero especialmente de las mujeres. Porque en el espacio público hay muchos estudios que lo muestran. El mayor temor de los hombres es al robo, al hurto, a algún hecho violento en ese sentido, pero el de las mujeres es a la agresión sexual. Y eso es muy distinto a la hora de planear una política de seguridad, una intervención urbana para prevenir y para abordar esas cuestiones. No es lo mismo prevenir, disuadir un robo que una agresión sexual. Y en las políticas de seguridad en general, en las intervenciones urbanas, se tiene en cuenta lo primero y no lo segundo. Y esa cuestión de no planificar, de no tener estos lentes de género, no de no planificar, de no ponerse los lentes de género, finalmente es una de las principales barreras que hacen que las mujeres no tengan el mismo acceso a la ciudad que los varones, no podamos ejercer el derecho a la ciudad de la misma manera que los varones, viéndose limitado ese derecho de múltiples maneras. Porque al diseñar los espacios públicos se tiene a una persona en mente, hay diversos usos y hay un usuario en mente. Y en general ese usuario tradicionalmente ha sido un hombre heterosexual que va a su trabajo, que no tiene personas a cargo, que usa seguramente muchas veces el auto para ir y venir del trabajo en un trayecto lineal, y no los trayectos que hacemos las mujeres o que hacen las mujeres que tienen personas dependientes a cargo, no solamente niños, sino toda persona dependiente, que es ir de un lugar a otro, a la escuela, a la farmacia, al médico, ir a su trabajo quizás, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio público y las soluciones a las cuestiones de inseguridad y de violencia tradicionalmente han sido diseñadas con ese usuario en mente, y eso también lo podemos ver
en muchos proyectos de revalorización de espacios públicos, por ejemplo, cuando se hace en un espacio deportivo. ¿Qué espacio deportivo se piensa en nuestros países, sobre todo? En una cancha de fútbol. ¿Quién usa la cancha de fútbol? Los niños. ¿Quién tiene oportunidad? Y hay también estudios que muestran quiénes usan los espacios públicos, los varones. Juegan al fútbol, se juntan con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres seguimos quedando relegadas al espacio privado a la hora de incluso diseñar espacios públicos que se pretenden de socialización, seguros, etcétera. Me avisan si me estoy... 5 minutos, perfecto. Entonces voy a ir adelantando. Perdón, no me estoy amigando con esto. Entonces, básicamente hay que resignificar los espacios públicos urbanos con un enfoque de género, diferenciar lo que decía antes, podemos ser mujeres, discapacitadas, migrantes, de distintas etnias, etcétera, y de derechos. Tenemos derecho a la ciudad, al uso y disfrute de la ciudad en igualdad de condiciones, todos quienes las habitamos. Y todo eso, toda esa condensación ya fue, toda esta discusión, digamos, hizo que a principios del año 2000 hubo una reunión de arquitectas feministas en Montreal, en Canadá, en el 2002, donde se determinaron 6 principios de lo que sería una ciudad con lentes de género, espacios públicos con lentes de género, que no son muy distintos a lo que yo, que no soy experta en CEPTED, conozco de CEPTED. Se han determinado estos 6 principios, como decía, estas 6 dimensiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar espacios públicos, teniendo en cuenta la mirada de las mujeres. Señalización, saber a dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay una obra en construcción que me señala en el camino para donde puede ir un subte, un túnel, etcétera. Visibilidad, ver y ser vistas. ¿Qué obstáculos hay para la visión a la hora de recorrer la ciudad? Que haya personas, que podamos oír, pero también ser oídas si tenemos que pedir ayuda. Vigilancia formal, policías u otro tipo de vigilancia, pero también vigilancia, a ver, no lo dice acá, también vigilancia informal y acceso a la ayuda. Planificación y mantenimiento de los lugares, super CEPTED. Vivir en un ambiente, en un espacio público limpio, arreglado, bien mantenido, etcétera, y por supuesto la participación de la comunidad. ¿Cómo es un espacio seguro en nuestros barrios, en nuestras comunidades? ¿Qué usos y qué necesidades hay para su uso? Tiene que ver con la participación comunitaria. Una participación comunitaria que incluya a las mujeres, en este caso, pero también a otros grupos poblacionales como los niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, etc. De todas formas, la mirada de género es beneficiosa para todos los grupos poblacionales. Las mujeres, bueno, por nuestros roles tradicionales, etcétera, 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 tendemos a pensar no solamente en nosotras, sino en las personas generalmente dependientes con las que convivimos, o a las que atendemos. Entonces, ¿qué hace CAF con todo esto? Les traje un caso en Colombia. CAF tiene bastante trabajo sobre movilidad y género y ha hecho distintos estudios de movilidad en varias ciudades de Latinoamérica. Y lo que se hizo en Colombia con la Secretaría de la Mujer de Bogotá fue un estudio sobre la movilidad, de las mujeres y cómo era el acceso al transporte y qué se podía hacer al respecto. Este estudio no solamente se hizo en Colombia, pero les voy a presentar este caso en particular antes de que me digan no te queda más tiempo. Este era en 2017 el diagnóstico en Bogotá de la seguridad de las mujeres y las niñas al viajar. 9 de cada 10 mujeres se sentían inseguras en el espacio público en Bogotá. El 23% de los casos de presunto delito sexual ocurrían en el espacio público y el 87% de sus víctimas en el espacio público eran mujeres. O sea, es un tema que no solamente las mujeres son víctimas, pero sí desproporcionadamente. Entonces, esta era un poco la foto y esto que no se ve, pero es un diagnóstico de qué tipo de
transporte usaban o usan, porque tampoco es tan viejo, mujeres y varones en Bogotá. El transporte público mayor, que son el primero y el segundo, muchas más mujeres, a ver, creo que se puede señalar ahí, bueno, no se puede, usaban muchas más mujeres transporte público que varones. También más taxis, mujeres que varones, los hombres mucha más bicicleta, auto privado. Esto a grandes rasgos. Entonces ahí ya hay una diferencia. Con ese diagnóstico, perdón, ahí estoy, me van a disculpar, pero no logro. Qué vergüenza. Perdón, ahí lo logré. Con este diagnóstico, o sea, esa cantidad de mujeres que se sentían inseguras en el espacio público y el uso del transporte que hacían mujeres y varones, se definió hacer un diagnóstico mucho más certero del estado de las rutas. Se monitorearon 16 kilómetros de vías, 5.000 kilómetros de ciclovías y se hicieron 14.000 encuestas a mujeres y 3 grupos focales. Mujeres que usaban el transporte público, o sea, las mujeres que usan el Transmilenio y los buses. Y se mapearon estas 8 dimensiones: la iluminación, la visibilidad, quién me ve y qué veo, la cantidad de personas que circulaban cercanas a las estaciones de transporte público, la presencia de seguridad, el estado de los caminos, la cercanía del transporte público y la diversidad de personas que había ahí. Se hizo con una app que se llama Safety Pin, que fue desarrollada en la India, además de las encuestas que les mencioné y los grupos focales. Entonces se tuvo un claro diagnóstico que acá está. Este era el estado para las 8 dimensiones en las ciclovías y en las vías. Como ven, poca presencia de personas, poca seguridad, más o menos 49% de visibilidad en las ciclovías, más o menos, poca cantidad de personas en las ciclovías, 5% de seguridad en las vías, iluminación estaba bien en las carreteras, poca presencia mixta de personas, etc. Entonces, con estas 8 dimensiones se pudo tener un mapeo de las principales vías y ciclovías de Bogotá, en las 8 dimensiones que les mostré, que tienen que ver con los principios feministas que mostré antes. Y además, las encuestas y la percepción de seguridad. 3 minutes, ok, ya termino. 3 de 4 mujeres consideraban especialmente que la noche en Bogotá era peligrosa y un 30% de las mujeres consideraba que Bogotá era peligrosa a todas horas del día. ¿Cuál fue la intervención con toda esa información? Por supuesto que con esta intervención no se va a resolver el problema, pero era una intervención demostrativa de lo que se denomina urbanismo táctico, proyectos pilotos para probar distintas cuestiones de intervenciones urbanas para ver cómo funcionan. Muchas veces no son estables, sino que están durante determinado tiempo, pero bueno, se eligió una zona de Bogotá, ahí está, una ciclovía, este era el estado del lugar y por ahí circulaban muchas mujeres en bicicleta. Entonces se decidió intervenir esta zona que era especial, donde las mujeres tenían una especial percepción de inseguridad. Y lo que se hizo de forma participativa con los vecinos del lugar, con niños y con mujeres fue intervenir la zona para tenerla mejor señalizada y hacerla un poco más alegre, pero también segura. Se iluminó, se pintó, la ciclovía también. Acá pueden ver, se transformó también esta zona, de nuevo tengo el mismo problema. Esta zona también se transformó en una plaza de juegos para los niños. Entonces se recuperó el espacio público, brindando a su vez mayor percepción de seguridad hacia la gran cantidad de mujeres que transitaban en bicicleta. Porque muchas veces la diferencia entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva existe. No porque yo me sienta insegura en un lugar significa que efectivamente voy a ser víctima de un delito o una violencia en ese lugar, pero esa misma percepción hace que yo no transite por ese lugar, que en vez de usar una bicicleta tome un taxi, tenga que gastar más dinero
en un transporte privado, que haga un recorrido más largo para llegar al mismo lugar y evite usar este lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, se transformó también en un espacio de juegos para los niños de la zona y terminó todo este proyecto en un manual de replicabilidad de esta experiencia, que es del 2019, es un manual de urbanismo táctico donde está compilada toda la experiencia y hay una guía con herramientas concretas para replicarlo. Ahí yo traje unas copias de la guía en portugués, después te las doy, Maca. Pero básicamente, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de este proyecto? Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, no es menor. La percepción de la inseguridad y la ocurrencia efectiva de los delitos y la violencia tienen la misma importancia. Cuando se mapea un territorio es importante mapear las dos cosas y preguntarle a todas las personas. En los espacios de participación hay que tener en cuenta a la diversidad de grupos poblacionales que viven en el territorio, acomodar horarios. En ocasiones se ponen personas que cuiden a niños, niñas, para que las mujeres puedan participar, pensar distintas estrategias para que sean efectivamente representativos de la población. La colecta de datos objetivos sobre las condiciones urbanas y su incidencia en la seguridad nos permite realizar acciones concretas, pertinentes y con resultados. De nuevo, este tipo de intervenciones no es un asunto de mujeres, sino que beneficia a toda la comunidad, especialmente a los grupos que históricamente han sido marginados o no tenidos en cuenta en la planificación urbana. Y una cuestión muy importante también que se muestra acá en este proyecto, pero también en otros lugares, es que el miedo y la percepción de inseguridad se transmite de generación en generación, especialmente de las madres hacia sus hijas. Entonces también hay que pensar en esta cuestión, cómo vamos desarmando esa reproducción intergeneracional del miedo. Primero con intervenciones concretas, por supuesto, y teniendo en cuenta a las mujeres y las niñas, pero también hay todo un trabajo que hacer no solamente con ellas, sino con todos los decisores de políticas públicas en ese sentido. No, y esto ya lo voy a pasar para el que le interese. Esa es nuestra estrategia de género, así que muchísimas gracias y creo que estoy en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Excelente tu presentación y con muy buena evidencia, muy buenas tus fotos. Muchas gracias. Vamos a presentar a Lidiane Malanchini. Como estás, Lidiane? Tudo bem. Ah, tudo bom. Você vai falar em português. Sim. Você precisa? Sim. Muito obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Lidiane, trabalho numa organização de base comunitária chamada Rede da Maré, que fica localizada no Conjunto de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Queria agradecer o convite ao Percival, a Macarena, pelo convite para a gente estar aqui. E a gente está vindo também de uma ressaca, né? A gente fez um grande festival nesse final de semana, no centro da cidade do Rio de Janeiro, chamado Festival Mulheres do Mundo, em que a Rede da Maré é curadora. Então, a gente teve mais de 200 atividades, shows. Então, eu estou vindo assim também um pouco nessa energia que a gente trocou entre mulheres para um evento produzido por mulheres, né, para mulheres, com mulheres do mundo inteiro. Então, para a gente também é um momento que a gente se reenergizou, se encontrou nesse final de semana. Então, na verdade, esse convite eu acho que vem um pouco por essa trajetória, esse trabalho da Rede da Maré, né? A Rede da Maré é uma organização de base comunitária que está localizada nesse conjunto de favelas, que é o Conjunto de Favelas da Maré, que está localizado na zona norte da cidade. Então, quem já foi ao Rio de Janeiro já passou pela Maré em algum momento, porque ou quem chega de ônibus passa pela Maré, ou quem vem pelo aeroporto internacional também tem que passar pela Maré. A Maré tem cerca de 140 mil habitantes que vivem em 16 favelas, né, 16 localidades. Então, a gente costuma dizer que é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Se a gente comparar populacionalmente, a Maré é maior do que 95% dos municípios brasileiros.
Então, e é uma favela majoritariamente formada por mulheres, né? A gente tem 56% da população feminina. Isso se reverbera muito também nos processos de luta por direitos na Maré. Então, a Rede da Maré, por exemplo, foi fundada e liderada por mulheres, e hoje a sua composição de cerca de 340 funcionários, 90% são mulheres. Então, é um processo liderado e pensado também com mulheres e para mulheres desse território, dessa favela em específico. Então, a Rede da Amarela atua, né? E aí eu talvez localizar um pouco, né? A Rede da Amarela ela atua nessa frente de pensar como que a gente fortalece a ideia que a favela é cidade, né? Longe da ideia de que a favela é um gueto, né? E que está apartada da cidade, todo o nosso trabalho é de reafirmar que a favela é cidade. Então, todos os direitos que todo cidadão e toda cidadã da cidade tem, os moradores e as moradoras da Maré precisam ter e acessar. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito desigual, né? A gente ouviu aí um pouquinho os colegas da primeira mesa, que fala muito desse lugar que o que é a favela, o que a favela representa na cidade. Então, cada vez que a gente fortalece essa ideia de que temos os bairros formais e a favela, a gente reforça esse abismo e essa identificação. Então, parte do nosso trabalho é dialogar com o Estado para que os serviços públicos estejam nesse espaço como estão em qualquer parte da cidade. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão muito grande no campo da segurança pública, um acúmulo muito grande, porque a gente não é contra a atuação da polícia, a gente é contra a forma que a polícia hoje atua naquele território. Mas a polícia, assim como todos os equipamentos de justiça, do sistema de justiça criminal, precisam atuar nesse território. A gente não acha que aquele espaço é um espaço que deveria ser ocupado só por escolas, só por postos de saúde. Não. Segurança pública também precisa ser vista como um direito. A justiça também precisa ser vista como um direito. Então, a gente vem desenvolvendo, né, ao longo desses 20 anos, hoje a gente tem 45 projetos, né, que estão aí pensados em alguns eixos estruturantes que a gente considera importantes para mudar a realidade de quem vive ali na Maré. Então, a gente tem projetos na área de educação, de arte, cultura, memórias e identidades, de direitos urbanos e socioambientais, de direito à saúde e direito à segurança pública e acesso à justiça. Então, a gente vem desenvolvendo tanto pesquisas, produção de dados primários, mas também coleta de dados secundários, mas também pensando como que esses dados dialogam com os moradores da Maré. Então, a gente, a partir desses dados, promove diálogos com os moradores, mobiliza moradores por direitos, de uma maneira geral. Não o meu direito enquanto sujeito, mas o direito de toda essa coletividade. E a gente vai criando ações concretas para a gente pensar como que a gente incide politicamente. Acho que principalmente em políticas públicas, mas na sociedade. A gente também parte do pressuposto que se existe essa desigualdade que está colocada na cidade, ela tem a anuência da sociedade. E a sociedade precisa se implicar também em mitigar essa desigualdade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente dialogar um pouco dessas experiências do que a gente vem experimentando na Maré, né? Que são experiências muito locais, de uma organização de base comunitária, fundada por moradores da Maré, formada majoritariamente por moradores da Maré, para pensar como que a gente mitiga processos de violência. Violência baseada em gênero, mas violências em geral, né? Uma primeira experiência que a gente tem, que é muito forte, né, foi o pré-vestibular comunitário, que foi criado lá nos anos 90, pensando como que amplia o acesso ao ensino superior. O acesso ao ensino superior ele garante mobilidade, né, social para esses sujeitos que circulam a cidade, mas também acessam a renda de uma maneira diferenciada.
E, ao mesmo tempo que você impacta na vida dessa pessoa, essa pessoa volta para esse território para pensar como que muda essa realidade, como que muda essas diferenças, essas desigualdades que afetam. Então, a gente tem, hoje, né, várias pessoas que trabalham tanto na rede como em outros equipamentos que são médicos, arquitetas, professoras, assistentes sociais, psicólogas, que são da Maré, formadas a partir desse pré-vestibular, vão para a universidade e voltam. A gente também criou aí a ideia da Casa das Mulheres, a Casa das Mulheres da Maré, né? Que é um equipamento que é financiado pela Redes, é estruturado pela Redes com apoio internacional, né? Para a gente pensar integralmente essas mulheres. Então, não adiantava a gente abrir uma casa e falar: vocês que sofrem violência, vêm para cá. Então, a gente vai promovendo uma série de cursos, atividades de arte e educação para o corpo, e essas mulheres vêm chegando e se repensando e pensando o seu território. E a gente vai, a partir desse trabalho, trazendo elas para discutir que maré que a gente quer. Então, a gente tem um projeto chamado A Maré que Queremos, que busca articular essa visão. Como que as pessoas que vivem na Maré participam nesse planejamento do que se quer de política pública para a Maré? Então, trazer essas pessoas, né, através desses cursos, dessas experiências, primeiro no campo individual, ajuda essas pessoas a se conectar e a pensar o planejamento da cidade e o que se quer para lá. Então, a gente vem, né, eu acho que experimentando, né, a Maré é um território que é um território estigmatizado na cidade, que é marcado por um lugar de muita violência, né? Quem já foi na Maré, quem conhece a Maré, ou quem conhece a Maré pelos noticiários, sempre vai ter a notícia de uma extensão armada muito grande dos grupos que ocupam. Então, a gente tem 3 grupos armados que ocupam esse território de maneira ostensiva, né? A polícia, por exemplo, as forças policiais não têm postos nesse território. Todas as vezes que as polícias precisam estar nesse território é por meio de grandes operações policiais, então, que são marcadas por confrontos, tiroteios e uma lógica de muita violência. E aí, ao mesmo tempo, a gente vem, enquanto estratégia, provocando: qual é o papel do Estado nesse território? Qual é o papel dos moradores na construção do planejamento do Estado? Então, o nosso trabalho vem muito no caminho de fortalecer esses caminhos de como implicar as pessoas que são diretamente afetadas por essa violência a pensar caminhos, a pensar soluções para mitigar essas violências que estão estruturadas nessa sociedade. Então, vou finalizando para não me estender muito. Obrigada. Muito obrigada, excelente.